La desesperación la envolvía como un manto helado en mitad del corredor, mientras abrazaba a su hijo con una fuerza que buscaba protegerlo del mundo y de su propia ruina. Acababa de ser despojada de su empleo por la simple razón de llevarlo consigo, un pecado nacido de la necesidad, hasta que un hombre envuelto en la armadura de un traje costoso se aproximó, portador de palabras que estaban destinadas a reescribir el curso de sus vidas de forma irrevocable. Elena Navarro se movía con una celeridad casi febril por los pasillos sumidos en la penumbra del edificio corporativo más colosal de la ciudad. Su mano sujetaba con una firmeza que era a la vez protectora y ansiosa la pequeña mano de su hijo Leo, de 6 años, mientras que con el otro brazo luchaba por equilibrar una pesada bolsa cargada hasta el borde con un arsenal de productos de limpieza. El reloj marcaba las 5:30 de la madrugada, y la estructura de acero y cristal yacía inmersa en una quietud casi sepulcral, una atmósfera perfecta que ella requería para llevar a cabo su arriesgado plan sin ser detectada. Hacía exactamente 90 días que había comenzado a traer a Leo al trabajo, una operación clandestina que se desarrollaba en el más absoluto de los secretos. Lo ocultaba en el pequeño cuarto de suministros del piso 15, mientras ella se dedicaba a pulir y desinfectar cada rincón de las oficinas de la empresa tecnológica más influyente del país. Simplemente, no existía otra salida. La modesta guardería a la que asistía Leo había sucumbido a problemas financieros, y su sueldo como empleada del turno de noche apenas le permitía cubrir el alquiler de su diminuto apartamento y los alimentos más esenciales. Contratar a una niñera era un lujo impensable, y su hermana Isabel cumplía extenuantes turnos de 12 horas nocturnas en el hospital central. Elena había perdido a sus padres en un trágico accidente de tráfico cuando Leo apenas contaba con 2 años, y desde ese momento, había librado una batalla solitaria e incesante para mantener a su pequeña familia a flote. «Mami, tengo hambre», musitó Leo con su voz apenas audible, tirando con suavidad de la falda azul que conformaba el uniforme de Elena. «SHHH, mi amor, habla más bajito. Somos agentes secretos en una misión de alto riesgo, ¿lo recuerdas?», le contestó ella, esbozando una sonrisa tensa, un esfuerzo consciente por transformar su cruda realidad en un juego de aventuras, una fantasía para protegerlo de la angustia que a ella la consumía por dentro. Alcanzaron el cuarto de suministros del piso 15. El espacio era asfixiantemente pequeño, un caos de escobas, trapeadores y recipientes de productos químicos con olores penetrantes. Sin embargo, en medio de aquel desorden, Elena había logrado construir un pequeño refugio para su hijo, una alfombra de vivos colores que había rescatado de la basura, unos cuantos libros de colorear adquiridos en una tienda de segunda mano, y una provisión constante de galletas y jugo para calmar su apetito. «Toma, mi cielo», le dijo, extrayendo de su bolso unas galletas de vainilla y un pequeño cartón de jugo de manzana. «Come despacio y sin hacer ruido. Mami irá a limpiar las oficinas y volverá exactamente en 2 horas». Leo asintió, sus enormes ojos verdes rebosantes de una comprensión inusual. Poseía una madurez asombrosa para su corta edad, habiendo aprendido a navegar por las dificultades de su vida sin una sola queja. Su cabello, de un castaño rizado idéntico al de su madre, enmarcaba un rostro cuya expresión parecía abarcar una sabiduría muy superior a la de un niño de 6 años. Elena depositó un beso en su frente y cerró la puerta con un cuidado infinito. Era plenamente consciente de que estaba apostando todo lo que tenía. Si la descubrían, no solo perdería su empleo, sino que probablemente sería denunciada a los servicios sociales. Pero había sopesado cada uno de los riesgos y la conclusión era siempre la misma, no tenía otra opción. Inició su meticulosa rutina en el piso 15, el nivel que albergaba las oficinas de los ejecutivos de más alto rango. Cada despacho era más espacioso que su apartamento entero, un despliegue de opulencia con mobiliario de cuero italiano, escritorios de maderas nobles, ventanales que se extendían del suelo al techo ofreciendo vistas panorámicas y piezas de arte que seguramente valían una fortuna. Limpiaba cada superficie con una dedicación obsesiva, vaciaba las papeleras, aspiraba las alfombras persas auténticas, siempre apegada a los más altos estándares de calidad.
Mientras trabajaba, su mirada se detenía en las fotografías familiares enmarcadas en plata, imágenes de vacaciones en destinos exóticos, celebraciones en mansiones imponentes, niños sonrientes vestidos con uniformes de colegios privados, diplomas de universidades de élite colgados con orgullo en las paredes. Observaba objetos personales cuyo valor superaba con creces su salario de varios meses. No era envidia lo que sentía, sino una tristeza profunda y visceral al contemplar el abismo insondable que separaba aquellas vidas de la suya. Transcurrida 1 hora y media, regresó al cuarto de suministros para ver cómo estaba Leo. Lo encontró profundamente dormido sobre la alfombra de colores, abrazado a un osito de peluche cuyo pelaje estaba desgastado por el tiempo y el cariño. Su corazón se encogió en un nudo de dolor al verlo descansar en esas condiciones. Leo merecía mucho más que un suelo frío como cama. Merecía un lecho confortable, una habitación propia llena de luz, juguetes nuevos y la oportunidad de asistir a una escuela donde su brillantez pudiera florecer sin límites. Era un niño de una inteligencia extraordinaria. Sus maestros en la escuela pública no dejaban de comentar lo excepcional que era, la velocidad con la que absorbía nuevos conocimientos, su comportamiento ejemplar. Poseía una curiosidad insaciable, formulaba preguntas de una profundidad desconcertante y mostraba una empatía que conmovía a quienes lo conocían. Pero la precariedad de su situación económica era un muro que limitaba severamente sus oportunidades. Elena no podía permitirse pagar clases extracurriculares, ni comprarle libros nuevos o materiales de calidad, y mucho menos atreverse a soñar con ahorrar para su futura educación universitaria. Continuó su labor, descendiendo piso por piso. El 14, el 13, el 12. Cada nivel albergaba distintos departamentos, recursos humanos, marketing con sus espacios vibrantes y creativos, finanzas con sus paredes cubiertas de gráficos económicos, y ventas, decorado con placas de premios y reconocimientos. Con el tiempo, había desarrollado una extraña habilidad para descifrar la personalidad de los empleados simplemente observando la forma en que organizaban y decoraban sus cubículos y oficinas. Eran las 8:10 de la mañana cuando el desastre se materializó. Estaba terminando de limpiar la oficina del director financiero cuando el eco de voces masculinas resonó en los pasillos. Era demasiado temprano para la llegada de los empleados regulares, pero una reunión ejecutiva de emergencia había sido convocada. El pánico puro, helado y paralizante, se apoderó de ella. Si alguien necesitaba acceder al cuarto de suministros y encontraba a Leo, su mundo se haría añicos. Intentó acelerar su trabajo para subir al piso 15, pero las voces se aproximaban inexorablemente. Se refugió en el baño de mujeres, conteniendo la respiración hasta que pasaran, pero al salir, vio a 5 hombres en trajes impecables caminando directamente hacia los ascensores. Le era imposible llegar al cuarto de su hijo sin ser vista. Su corazón martilleaba contra sus costillas con una violencia brutal. Tomó la decisión de subir por las escaleras de emergencia, corriendo, saltando los escalones de 2 en 2, rezando en silencio para llegar antes que los ejecutivos. Cuando alcanzó el piso 15, sin aliento y con el pecho ardiendo, una imagen la dejó completamente congelada. La puerta del cuarto de suministros estaba abierta de par en par. 2 hombres de apariencia distinguida, vestidos con trajes caros, estaban de pie justo en el umbral. Uno de ellos sostenía la mano de Leo, y su hijo la miraba con unos ojos desbordados de miedo. ¿Es este su hijo, señora?, inquirió el hombre de mayor edad, cuyo cabello gris y expresión severa no dejaban lugar a dudas sobre su autoridad. Elena no pudo articular palabra, solo fue capaz de asentir mientras sentía como el suelo se abría bajo sus pies. Soy Ricardo Vargas, director de Recursos Humanos. Y él es Damián Herrera, accionista principal, se presentó, señalando al otro ejecutivo. Elena fijó su mirada en el segundo hombre. Era más joven, rondaría los 40 años, de cabello negro y ojos oscuros, penetrantes. Vestía un traje azul marino impecable, una corbata de seda y zapatos italianos que brillaban bajo la luz artificial. Era atractivo de una manera intimidante, pero curiosamente, no parecía enfadado como ella había anticipado. Señora Navarro, continuó Ricardo con un tono inflexible,
traer a un menor a las instalaciones sin autorización constituye una violación grave de nuestros protocolos de seguridad. Nos vemos en la obligación de terminar su contrato de forma inmediata. Las palabras la golpearon con la contundencia de un mazo. Siempre había sabido que este escenario era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta la dejó completamente sin aire. Por favor, se lo ruego, susurró, su voz quebrándose. No tengo a nadie más que pueda cuidarlo. Su guardería cerró y necesito desesperadamente este trabajo para poder sobrevivir. Las reglas son las reglas. Esto es una corporación, no una guardería. Dispone de 15 minutos para recoger sus cosas y abandonar el edificio. Sintió las lágrimas agolpándose en sus ojos, pero luchó con todas sus fuerzas por mantener la compostura delante de Leo. No quería que su hijo se sintiera culpable por nada de esto. Fue en ese preciso instante cuando Damián Herrera habló por primera vez, su voz profunda y serena llenando el tenso silencio. Ricardo, ¿podríamos hablar un momento en privado? Su tono poseía una autoridad natural que hizo que el director de recursos humanos retrocediera instintivamente. Era evidente que existía una jerarquía muy clara entre ellos, y Damián se encontraba en la cima. Por supuesto, señor Herrera, respondió Ricardo, visiblemente contrariado. Los dos hombres se apartaron unos metros y comenzaron a conversar en voz baja. Elena no lograba escuchar las palabras exactas, pero observaba cómo Damián gesticulaba con una pasión contenida, como si estuviera defendiendo un punto crucial. Ricardo negaba con la cabeza repetidamente, pero Damián insistía con firmeza. Leo se acercó a ella con timidez y le tomó la mano. «Mami, ¿hice algo malo?», preguntó con su vocecita. «No, mi amor, tú no hiciste absolutamente nada malo». «Mami cometió un error», respondió ella, apretando su manita y esforzándose por sonreír. «Tú eres perfecto». Durante aquella tensa conversación, notó que la mirada de Damián se desviaba constantemente hacia Leo. Había algo en sus ojos que no lograba descifrar. No era lástima, ni tampoco irritación, era algo más hondo, más personal. La discusión pareció intensificarse. Ricardo se veía cada vez más frustrado, mientras que Damián mantenía su postura con una calma inquebrantable. Finalmente, Ricardo alzó las manos en un gesto de rendición y asintió a regañadientes. Regresaron después de 10 minutos que para Elena se sintieron como una eternidad. Ricardo lucía visiblemente molesto, pero el rostro de Damián reflejaba una expresión de determinación. «Señora Navarro», dijo Damián con una voz calmada pero firme, «me gustaría hacerle una propuesta diferente». Elena lo miró con una mezcla explosiva de confusión absoluta, esperanza desesperada y un temor que la paralizaba. No podía comprender por qué un accionista de su talla se interesaría en su situación, pero se aferró a esa posibilidad. «¿Qué clase de propuesta?», preguntó con voz temblorosa. Damián dirigió su mirada hacia Leo, quien seguía escondido tras las piernas de su madre, y algo en su expresión se suavizó por completo, una transformación que insinuaba una oferta que podría cambiar sus vidas para siempre. Sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad que la hacía sentirse vulnerable, como si él pudiera ver a través de las capas de dolor y lucha que había construido alrededor de su corazón. En ese momento catastrófico, se aferraría con uñas y dientes a cualquier tabla de salvación, por improbable que fuera, que pudiera rescatarla de la tormenta destructiva que se cernía sobre ella. Ricardo, aún a un lado, carraspeó con irritación. «Señor Herrera, con todo el respeto, esta mujer ha violado flagrantemente nuestras políticas. No podemos permitirnos hacer excepciones». Damián se giró hacia él, y su mirada fue tan gélida que la temperatura del pasillo pareció descender. «Ricardo», dijo con una voz peligrosamente baja, «te agradecería que me permitieras manejar esta situación como considere apropiado. Puedes retirarte». No era una sugerencia, sino una orden irrefutable. Ricardo, balbuceando una protesta ininteligible, le lanzó una mirada cargada de resentimiento a Elena y se marchó, sus pasos resonando con furia contenida sobre el mármol. Cuando se quedaron solos, Damián cambió por completo su lenguaje corporal y se agachó hasta quedar a la altura de Leo.
El niño se ocultó aún más, intimidado por la imponente presencia de aquel hombre que pertenecía a un mundo de poder y riqueza que solo había visto en las películas. «Hola, campeón», le dijo Damián, y una sonrisa genuinamente cálida transformó su rostro, suavizando las duras líneas de autoridad. «Me llamo Damián». «¿Y tú cómo te llamas?» «Leo», susurró el niño, apenas audible, todavía aferrado a la seguridad de su madre. «Leo es un nombre muy fuerte», continuó Damián con una paciencia sorprendente. «¿Sabías qué significa regalo de Dios? Eso te convierte en alguien muy especial». Los ojos verdes de Leo se iluminaron con una chispa de curiosidad. «¿Te gustan los libros de aventuras, Leo?» El niño asintió, ganando un poco de confianza. Elena estaba atónita, Damián sabía instintivamente cómo conectar con su hijo. «A mí también me encantaban a tu edad», prosiguió Damián, sacando un pañuelo de seda y limpiando con una gentileza increíble una pequeña mancha de galleta en la mejilla de Leo. Tenía una biblioteca llena de libros sobre dinosaurios y héroes. Quizás algún día te gustaría verla. ¿De verdad tiene libros de dinosaurios?», preguntó Leo, sus ojos brillando de emoción, dando un pequeño paso hacia adelante. «Tengo una colección completa de todas las especies que han existido», respondió Damián con un entusiasmo que parecía sincero. «Tiranosaurio Rex, Triceratops, Velociraptores». Elena observaba la extraordinaria interacción con una mezcla de asombro y una creciente inquietud. Había algo natural en la forma en que Damián trataba a su hijo, como si tuviera una experiencia innata para la paternidad. No parecía una actuación. Parecía disfrutar genuinamente de la conversación, como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Damián se incorporó lentamente y se dirigió a ella, su expresión ahora amable. «Señora Navarro, me gustaría entender mejor su situación antes de tomar cualquier decisión. ¿Podríamos conversar en mi oficina?». «Por supuesto, Leo puede acompañarnos». Una oleada de dudas la asaltó. No sabía nada de este hombre. Pero acababa de salvarla de un despido fulminante y había tratado a su hijo con una bondad inesperada. La cruda realidad era que no tenía más opciones. Asintió, confiando en un instinto que le decía que no representaban una amenaza. Caminaron hacia el elevador privado. El interior era un santuario de lujo corporativo, con espejos impecables y acabados de bronce pulido. Leo estaba fascinado. «¿Te gustaría presionar el botón del piso 20, Leo?», le ofreció Damián con una sonrisa. Los ojos del niño se abrieron como platos mientras presionaba el botón luminoso con una solemnidad casi religiosa. Elena nunca había estado en el piso 20. Su acceso siempre había estado restringido a los niveles inferiores. Sabía que allí residían los ejecutivos más poderosos, pero nunca había tenido razón para ascender a esa altura en la jerarquía arquitectónica del poder. Cuando las puertas se abrieron con un susurro casi inaudible, se quedó literalmente sin aliento. El piso 20 era otro universo. El suelo era de mármol italiano con vetas doradas que parecían ríos de oro líquido. Las paredes estaban adornadas con obras de arte originales que valdrían más de lo que ella podría ganar en varias vidas. Ventanales gigantescos ofrecían una vista panorámica de la ciudad que la hacía sentir como si flotara sobre las nubes. La oficina de Damián era aún más sobrecogedora. Era del tamaño de 3 de sus apartamentos, con un escritorio de madera maciza, una mesa de conferencias para 20 personas y una biblioteca personal con libros encuadernados en cuero que se elevaban hasta el techo. Un área de estar con sofás de un lujo inimaginable completaba la estancia. «Por favor, pónganse cómodos», dijo Damián con una hospitalidad genuina. «¿Les apetece algo de beber? Tengo agua, café, jugos naturales, lo que deseen». «¿Tienen jugo de manzana?», preguntó Leo, su timidez renovada por la magnificencia del lugar, pero sintiéndose ya lo suficientemente cómodo con Damián para expresar su deseo. «Por supuesto que sí, campeón», respondió Damián, caminando hacia una discreta barra que parecía un mueble antiguo. Ser un panel de madera sólida, pero que resultó ser la puerta camuflada de un refrigerador de última generación, completamente equipado.
Desde su interior, extrajo un pesado vaso de cristal tallado y lo llenó hasta el borde con un jugo de manzana orgánico de un color ambarino y puro. Luego, con la misma deliberada calma, preparó 2 botellas de agua mineral importada, una para él y otra para Elena. Mientras Leo bebía su jugo con un cuidado casi reverencial, sus ojitos abiertos de par en par por el lujo del momento, y comenzaba a explorar con una cautela fascinada los lomos de cuero de los libros en la biblioteca personal, visiblemente abrumado por la inmensa cantidad y variedad de volúmenes, Damián tomó asiento en uno de los sofás de cuero frente a Elena. Su expresión se había tornado completamente seria, pero carecía de intimidación. En su lugar, proyectaba una mezcla de interés genuino y algo más profundo, una resonancia que ella aún no lograba identificar. Señora Navarro, comenzó, su voz suave pero con una claridad que cortaba el silencio reverencial de la oficina, me gustaría muchísimo que me contara su historia completa. Sin ninguna prisa, y solo con los detalles que se sienta cómoda compartiendo. Quiero entender con exactitud cómo llegó a esta situación tan precaria y, más importante aún, qué es lo que necesita para poder construir una vida mejor para usted y para Leo. Elena sintió como si un nudo que llevaba años apretado en su pecho comenzara a aflojarse lentamente. Fue como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una eternidad y, finalmente, alguien le diera permiso para exhalar. Durante tanto tiempo, había mantenido todos sus problemas, sus luchas incesantes y su dolor más profundo encerrados bajo llave en las cámaras secretas de su corazón. Había luchado en una soledad absoluta contra cada adversidad, sin atreverse a pedir ayuda a nadie, construyendo muros emocionales tan altos y gruesos que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía confiar de verdad en otro ser humano. Pero había algo extraordinariamente auténtico en la manera en que Damián la observaba. No había en su mirada ni una pizca de juicio, ni la condescendencia de la lástima. Solo una paciencia infinita que parecía comunicarle que disponía de todo el tiempo del mundo para escucharla, que su historia, su pequeña horrorosa historia, realmente importaba y merecía ser contada con dignidad y respeto. Respiró hondo, tratando de poner orden en el torbellino caótico de sus pensamientos, y empezó a hablar. Su voz, al principio, era un hilo tembloroso, pero fue ganando firmeza con cada palabra. Todo cambió por completo cuando tenía 22 años. Estaba cursando el último semestre de mi carrera universitaria en Administración de Empresas. Me faltaban apenas 3 meses para graduarme, y lo iba a hacer con honores académicos. Tenía planes muy específicos, un camino trazado, conseguir un buen trabajo en una empresa importante, ahorrar cada centavo que pudiera durante años y, finalmente, abrir mi propio negocio de consultoría para pequeñas empresas familiares. Mi vida entera estaba perfectamente planificada, cada paso meticulosamente calculado hacia un futuro que se antojaba brillante y lleno de promesas. Se detuvo por un instante, sus ojos perdiéndose en un punto lejano a través del inmenso ventanal, como si pudiera ver su pasado proyectado sobre el lienzo de la ciudad. Mis padres, Roberto y Sofía Navarro, eran las personas más trabajadoras y generosas que he conocido. Mi papá era mecánico, tenía su propio taller, un lugar que olía a grasa y a esfuerzo. Mi mamá trabajaba como secretaria administrativa en una clínica pequeña del barrio. No éramos ricos, no en el sentido económico, pero poseíamos una riqueza emocional que era incalculable. Ellos lo sacrificaron absolutamente todo para que yo pudiera ir a la universidad. Hacían turnos dobles sin descanso, vendieron el viejo coche familiar, hipotecaron la casa donde crecí, renunciaron a cualquier tipo de lujo personal para que yo pudiera tener las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Damián escuchaba con una atención total, asintiendo levemente de vez en cuando, una señal silenciosa de que estaba completamente inmerso en su relato, sin interrumpir el delicado flujo emocional de su confesión. Sus ojos oscuros reflejaban una comprensión tan profunda que la animaba a seguir, a vaciar el peso que cargaba. Una noche de viernes, en marzo, regresaban de visitar a mi abuela. Ella vivía en un pueblo a unas 2 horas de distancia. Habían ido a llevarle sus medicamentos para la diabetes, a asegurarse de que no le faltara nada. Era tan típico de ellos, siempre preocupándose más por los demás que por sí mismos.
La voz de Elena se quebró, una fisura fina en su coraza, pero continuó con una determinación férrea. Un conductor ebrio, que venía en dirección contraria, perdió el control total de su vehículo. Chocó de frente contra el coche de mis padres. Murieron en el acto, o eso fue lo que me dijeron los médicos. Que no sufrieron. Pero esa información no hizo nada para aliviar el dolor devastador, apocalíptico, que sentí cuando recibí esa llamada del hospital. Leo, que había estado explorando en silencio los tesoros de la biblioteca, se acercó instintivamente a su madre al percibir el cambio abrupto en su tono de voz. Se sentó en el sofá a su lado y le tomó la mano, un gesto realizado con la naturalidad de un niño que, por necesidad, había aprendido a ser el ancla emocional de su propia madre. Mi mundo entero se vino abajo en un instante, continuó Elena, su mano apretando la pequeña y cálida manita de su hijo. No solo había perdido a las dos personas que más amaba en el universo, sino que, además, descubrí que tenían deudas enormes que me habían ocultado cuidadosamente para no preocuparme durante mis estudios. La hipoteca de la casa, préstamos bancarios para pagar mi educación, deudas médicas de tratamientos que mi abuela había necesitado tiempo atrás. Tuve que vender la casa familiar, el lugar donde estaban grabados todos mis recuerdos. Vendí el taller de papá, absolutamente todo lo que tenía algún valor económico. Y aún así, ni siquiera fue suficiente para cubrir todas las obligaciones financieras. Damián se inclinó ligeramente hacia adelante, su rostro reflejando una empatía tan genuina que no dejaba lugar a dudas de su sinceridad. ¿Y su carrera universitaria? Tuve que abandonarla. A solo 3 meses de graduarme, respondió ella, una nota de amargura tan fresca como si hubiera sido ayer. Simplemente no tenía dinero para pagar el último semestre y necesitaba empezar a trabajar de inmediato para sobrevivir. Conseguí un empleo como camarera en un restaurante de comida rápida durante el día, y como empleada de limpieza en oficinas por la noche. Trabajaba 18 horas diarias, los 7 días de la semana. Apenas dormía 4 horas por noche, pero era la única forma que tenía de mantenerme a flote. ¿Y Leo? ¿Cómo llegó él a su vida?, preguntó Damián con una curiosidad delicada, su mirada desviándose por un momento hacia el niño, que ahora estaba absorto en un libro ilustrado sobre el sistema solar. Una pequeña pero genuina sonrisa se dibujó en el rostro de Elena por primera vez. Conocí a Diego, el padre de Leo, en el restaurante. Era encantador, divertido. Logró hacerme reír después de meses de una tristeza que lo cubría todo. Me prometió un futuro. Hablaba de matrimonio, de formar una familia, de ayudarme a terminar mis estudios. Cuando me quedé embarazada de Leo, pensé que por fin había encontrado la estabilidad que tanto anhelaba. Su expresión se endureció visiblemente. Pero en el momento en que le conté lo del embarazo, su actitud cambió de la noche a la mañana. De repente, no estaba listo para ser padre. No podía asumir esa responsabilidad. Tenía otros planes que no incluían a un bebé. Se fue esa misma noche. Nunca más lo volví a ver. Dejó de contestar mis llamadas, cambió de trabajo. Desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Nunca intentó contactarla después de que naciera Leo, preguntó Damián, y había en su tono una indignación personal que no pudo ocultar. Jamás. Ni una llamada, ni una carta, ni un solo centavo de manutención. Leo no tiene un padre legalmente reconocido en su certificado de nacimiento, porque Diego se negó a firmar ningún documento. Ha sido mi responsabilidad, y solo mía, desde el primer día. Damián miró a Leo con una expresión que era una mezcla de admiración y una determinación casi protectora. ¿Y cómo han sobrevivido ustedes dos solos? Trabajando en lo que fuera mientras cuidaba de Leo, respondió Elena. He sido camarera, vendedora, empleada doméstica, cuidadora de ancianos, personal de limpieza en hospitales, oficinas, centros comerciales, siempre buscando trabajos nocturnos para poder estar con Leo durante el día. La guardería municipal era lo único que podía permitirme, pero cuando cerró por recortes de presupuesto, me quedé sin opciones. Se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Por eso empecé a traerlo conmigo. No fue una decisión irresponsable.
Era, literalmente, la única alternativa que tenía para no perder mi empleo y mantener un techo sobre nuestras cabezas. Damián asintió, su mirada cargada de comprensión. ¿Y sus sueños, Elena? ¿Qué quería hacer con su vida antes de que todo esto sucediera? Los ojos de Elena se iluminaron con una pasión que había permanecido latente durante años. Quería abrir un centro de apoyo para madres solteras. Un lugar donde pudieran recibir capacitación laboral, cuidado infantil gratuito, asesoría legal, apoyo emocional. He conocido a tantas mujeres en mi misma situación, luchando solas, sin recursos. Quería crear algo que realmente las ayudara a salir adelante con dignidad. Ese es un sueño hermoso y muy necesario, comentó Damián con sinceridad. Todavía pienso en ello todos los días, admitió Elena, pero ahora parece una fantasía inalcanzable. Sin un título universitario, sin capital, sin contactos, es solo un sueño bonito que guardo en mi corazón para no volverme loca. Damián se recostó en el sofá, procesando toda la información. Tras varios minutos de un silencio reflexivo, habló. Elena, ahora me gustaría compartir mi historia con usted. Porque creo que entenderá por qué esta conversación es tan importante para mí. Ella asintió, la curiosidad apoderándose de ella. Perdí a mi esposa, Isabela, hace exactamente 5 años. En un accidente de coche muy similar al de sus padres, comenzó, y Elena percibió el dolor crudo en su voz. Llevábamos 8 años casados. Nos conocimos en la universidad, éramos mejores amigos, socios en todo. Habíamos estado intentando tener hijos durante 3 años, pero ella tenía complicaciones médicas. La noche del accidente, regresaba de una cita médica donde nos habían dado noticias muy esperanzadoras sobre un nuevo tratamiento de fertilidad. Estaba emocionada, me llamaba por teléfono para contarme los detalles, cuando un conductor distraído, que estaba enviando mensajes de texto, se saltó un semáforo en rojo y la embistió. Elena sintió una conexión inmediata con su dolor. Lo siento muchísimo, Damián. Después de su muerte, continuó él, me sumergí por completo en el trabajo. Construí esta empresa desde la nada. Acumulé más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Compré propiedades, coches, obras de arte. Todo lo que se supone que te hace feliz. Pero mi casa está vacía. Mis comidas son en silencio. No hay risas de niños en los pasillos, no hay un propósito real para toda esta riqueza. Miró hacia Leo, ahora fascinado con el libro de dinosaurios, y su expresión se suavizó por completo. Cuando vi a Leo esta mañana, en ese pequeño cuarto, algo dentro de mí despertó. Por primera vez en 5 años, sentí el impulso de proteger a alguien, de cuidar de una familia, de tener un propósito más allá de acumular ceros en una cuenta bancaria. Se inclinó hacia ella. Necesito lo que ustedes pueden darme, tanto como ustedes necesitan lo que yo puedo ofrecer. Necesito recordar lo que significa tener una familia. El corazón de Elena se aceleró, sin entender hacia dónde se dirigía todo esto. Mi propuesta es esta, dijo Damián, su voz clara y determinada. Quiero ofrecerle el puesto de directora de mi nueva fundación benéfica, enfocada específicamente en apoyar a madres solteras, exactamente como usted soñó. El salario inicial sería 10 veces lo que gana ahora. Tendría un presupuesto ilimitado para diseñar e implementar los programas que considere necesarios. Leo podría asistir a la mejor escuela privada de la ciudad, con una beca completa, y habría cuidado infantil en nuestras oficinas. Elena se quedó sin palabras. El mundo pareció detenerse. Pero hay algo más, continuó Damián, y su voz se tiñó de una vulnerabilidad que no había mostrado. Me gustaría que consideraran la posibilidad de que formemos una familia. No hablo de un matrimonio inmediato, sino de conocernos, de construir una relación basada en el respeto, el cariño y un propósito compartido. Leo, como si hubiera entendido cada palabra, se acercó corriendo con el libro en las manos. Señor Damián, ¿de verdad podríamos ser una familia y tener todos estos libros en casa? Damián soltó una carcajada, una alegría genuina que iluminó su rostro. Y por primera vez, Elena vio al hombre detrás del ejecutivo. Sí,
campeón. Podríamos ser la familia más feliz del mundo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena, incontrolables. Pero por primera vez en años, no eran lágrimas de dolor o miedo. Eran lágrimas de puro alivio, de gratitud abrumadora, de una esperanza que renacía de las cenizas. Durante años había luchado sola, construyendo murallas alrededor de su corazón. Y ahora, este hombre extraordinario aparecía en su momento más oscuro para ofrecerle no solo una salida, sino un sueño. No puedo creer que esto esté pasando, susurró. Damián se levantó y le ofreció un pañuelo de seda. Elena, quiero que entienda algo. Esto no es caridad. Ustedes me están dando la oportunidad de volver a sentirme humano. Leo se acercó a Damián y le tomó la mano. Señor Damián, dijo con su vocecita seria, ¿usted va a cuidar a mi mami como mi papá nunca lo hizo? La pregunta golpeó a Damián en el corazón. Se agachó a la altura del niño. Leo, te prometo solemnemente que voy a cuidar a tu mami mejor de lo que nadie la ha cuidado jamás. Y te prometo que voy a cuidarte a ti como si fueras mi propio hijo. Porque eso es lo que quiero que seas. ¿Te gustaría? Los ojos de Leo se iluminaron con una alegría pura. Asintió vigorosamente y, en un impulso espontáneo, abrazó a Damián con todas sus fuerzas. Sí, quiero que seas mi papá de verdad. Damián cerró los ojos y devolvió el abrazo con una emoción que confirmó a Elena que todo era real. ¿Cuál es su respuesta, Elena?, preguntó él, su voz cargada de una esperanza vulnerable. Elena miró a su hijo, radiante, y luego a Damián. Por primera vez en años, el futuro no era una amenaza, sino una promesa. Sí, respondió, su voz clara y firme. Sí, queremos intentarlo. Queremos ser una familia. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios que transformaron su realidad. Damián convirtió sus promesas en acciones inmediatas. El lunes por la mañana, Elena se encontró en una elegante oficina en el piso 18, firmando un contrato laboral con un salario que superaba sus sueños más salvajes y beneficios médicos completos. Para ella y para Leo, vacaciones pagadas anualmente y un presupuesto operativo inicial de $500,000 para establecer la fundación benéfica que ella misma dirigiría. Esta será tu oficina personal, le comunicó Damián, abriendo la puerta a un espacio de una belleza sobrecogedora. Contaba con ventanales panorámicos que inundaban de luz cada rincón, un escritorio de diseño vanguardista, una biblioteca personalizada y, en una esquina, un área de juegos especialmente concebida para que Leo pudiera sentirse cómodo y entretenido siempre que necesitara acompañarla al trabajo. Puedes decorarla exactamente a tu gusto. Quiero que te sientas completamente en casa aquí. Elena caminó con lentitud por la oficina, sus dedos rozando la superficie pulida de los muebles finos, su mirada perdida en la vista espectacular de la ciudad extendiéndose a sus pies. Sentía que estaba flotando en un sueño del que se negaba a despertar. No puedo creer que todo esto sea real, murmuró, más para sí misma que para él. Es completamente real, respondió Damián, acercándose a ella con pasos suaves. Y esto es tan solo el comienzo. Mañana iremos a visitar la Academia San Román, que está considerada como la mejor institución educativa de la ciudad. Ya he conversado con la directora sobre la situación de Leo y están muy emocionados por conocerlo. Esa misma tarde, Damián los llevó a conocer su hogar, una mansión espectacular enclavada en el barrio más exclusivo y privado de la ciudad. La propiedad era imponente, pero no caía en la ostentación. Era elegante sin resultar fría, con unos jardines enormes y meticulosamente cuidados, el escenario perfecto para que un niño corriera y jugara hasta el agotamiento. Una biblioteca personal que ocupaba una habitación entera, del suelo al techo, y una piscina de aguas cristalinas que provocó que Leo soltara un grito de pura y desenfrenada emoción. Quiero que se muden aquí, en cuanto se sientan listos, les dijo Damián mientras Leo exploraba cada rincón del jardín con una fascinación infantil incontenible. No hay ninguna prisa ni la más mínima presión. Tómense todo el tiempo que necesiten para sentirse cómodos con la idea, pero quiero que sepan que este lugar sería infinitamente más feliz con ustedes viviendo en él. Durante las semanas que siguieron,
Elena se sumergió por completo en su nuevo trabajo, haciéndolo con una pasión y una energía que habían permanecido dormidas en su interior durante años. Diseñó y desarrolló programas integrales de apoyo para madres solteras, abarcando capacitación laboral, un servicio de cuidado infantil gratuito, asesoría legal y financiera, apoyo psicológico, y un programa de microcréditos para pequeños emprendimientos. Trabajaba codo con un equipo de profesionales altamente cualificados que Damián había contratado específicamente para dar vida a su visión. Cada día que pasaba, se sentía más realizada profesionalmente de lo que jamás había soñado que fuera posible. Damián, por su parte, se involucró activamente en la vida de Leo de maneras que constantemente sorprendían y conmovían a Elena. Los sábados por la mañana se convirtieron en sagradas aventuras de padre e hijo en el Museo de Ciencias Naturales, donde Leo aprendía sobre dinosaurios, planetas y realizaba experimentos fascinantes. Los domingos eran días de construcción en el jardín. Damián estaba ayudando a Leo a construir una elaborada casa en un árbol, un proyecto que se estaba transformando en la aventura más emocionante en la corta vida del niño. «Mira, mami», le gritó Leo una tarde de domingo, su rostro manchado de tierra y orgullo. «Damián me está enseñando a usar herramientas de verdad. Dice que cuando sea grande, podré construir edificios enormes, como él». Elena los observaba desde la terraza de la mansión, a la que se había mudado de forma gradual después de 3 semanas de visitas diarias que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Ver a Damián con Leo era como contemplar a un padre natural, uno que había esperado toda su vida la oportunidad de ejercer ese rol. No había nada forzado ni artificial en su interacción, era completamente orgánica, hermosa y sanadora. Las noches se habían convertido en el momento más especial del día. Después de cenar juntos como una familia, se sentaban en la sala principal mientras Leo les relataba con entusiasmo su día en la nueva escuela, donde no solo estaba prosperando académicamente, sino que también había hecho amigos genuinos por primera vez en su vida. Después, Damián le leía cuentos en voz alta, interpretando a los personajes con voces divertidas que hacían que Leo riera a carcajadas hasta quedarse dormido, acurrucado entre los dos adultos en el inmenso sofá. Una noche particularmente memorable, después de que Leo se hubiera dormido y Damián lo hubiera llevado en brazos a su nueva habitación, Elena y Damián se quedaron solos en la terraza, observando el manto de estrellas. Una intimidad natural y poderosa crecía entre ellos, una conexión que trascendía la simple atracción física. Era un encuentro profundo de almas que se reconocían y se complementaban. Nunca pensé que podría volver a sentirme completo después de perder a Isabela, confesó Damián, tomando suavemente la mano de Elena. Pero ustedes han traído la luz de vuelta a mi vida de maneras que no creía posibles. Tú nos has dado una vida completamente nueva, respondió Elena, sintiendo la calidez de su mano entrelazada con la de él. Leo tiene un padre verdadero por primera vez, y yo tengo un propósito profesional que me llena el alma. Pero más allá de todo eso, siento que me estoy enamorando de ti de una forma que nunca antes había experimentado. Damián se giró hacia ella, su rostro bañado por la luz de la luna, su expresión una de ternura infinita. Elena, te amo. Amo tu fuerza, tu increíble dedicación a Leo, tu pasión por ayudar a los demás, tu capacidad para mantener la esperanza después de haber soportado tanto dolor. Te amo por completo. Cuando sus labios se encontraron bajo las estrellas, fue el sello perfecto de una familia que había encontrado su camino hacia la felicidad a través de la pérdida, el dolor y la gracia inesperada del amor verdadero. 3 meses después, durante una cena familiar idílica en el jardín de la mansión, Damián se levantó de la mesa, su semblante a la vez nervioso y decidido. Elena, Leo, comenzó, extrayendo una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. Ustedes han transformado mi vida por completo. Me han enseñado que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en amor, en familia y en un propósito compartido. Se arrodilló junto a la silla de Elena, mientras Leo observaba la escena con unos ojos enormes, llenos de emoción. Elena Navarro, te casarías conmigo y me permitir. ¿Ías a adoptar oficialmente a Leo para que podamos ser una familia, legal y emocionalmente, para siempre? Antes de que Elena pudiera siquiera procesar la pregunta y responder,
Leo saltó de su silla, gritando con toda la fuerza de sus pulmones, sí, sí, queremos ser tu familia para siempre. Y en medio de risas, lágrimas de alegría y abrazos que parecieron durar una eternidad, una familia nacida del dolor, pero forjada y fortalecida por el amor, encontró finalmente su verdadero hogar. La parroquia de San Miguel Arcángel se había transformado en un paraíso floral, un jardín celestial tejido con flores blancas y doradas. Rosas de un blanco purísimo, importadas de Ecuador, se entrelazaban con lirios dorados que refulgían bajo la luz suave que se filtraba por los vitrales centenarios, creando un ambiente de ensueño. Cada banco de madera tallada estaba adornado con lazos de seda y pequeños ramos que añadían un toque de elegancia natural. El altar principal estaba enmarcado por arcos florales que definían el espacio sagrado donde ella y Damián se unirían como marido y mujer, y donde Leo sería adoptado legalmente en una ceremonia que fusionaba matrimonio y creación de familia en un solo acto de amor. Era el día más importante en la vida de Elena Navarro, un día que, apenas unos meses atrás, habría parecido un imposible. Al despertar esa mañana en la suite principal de la mansión que ahora era su hogar, sintió una paz y una gratitud que la inundaban por completo. Su vida había pasado de una lucha constante por la supervivencia a una realidad de amor incondicional y propósito. Isabel, su hermana mayor, había llegado al amanecer para ayudarla a prepararse. El contacto entre ellas se había debilitado tras la muerte de sus padres, el dolor compartido era un recordatorio demasiado potente de su pérdida. Pero cuando Elena la llamó para contarle sobre Damián, la boda y la adopción, Isabel había llorado de pura alegría durante 20 minutos. No puedo creer lo hermosa que estás, hermanita, susurró Isabel mientras ajustaba el velo de encaje francés que había pertenecido a la abuela de Damián. El vestido de novia era una obra de arte, diseñado a medida para ella. Era elegante y sofisticado, con una cola grácil y mangas de encaje que añadían un toque de romance clásico. Mamá y papá estarían tan orgullosos de verte hoy, continuó Isabel, secándose una lágrima furtiva. Siempre supieron que eras especial, pero ni ellos habrían imaginado hasta dónde llegarías. Elena se miró en el espejo de cuerpo completo y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Era ella, pero transformada, irradiando una confianza y una felicidad que brotaban desde lo más profundo de su ser. Mientras tanto, en otra ala de la mansión, Damián vivía su propia preparación emocional. Leo, a su lado, vestido con un smoking en miniatura que lo hacía parecer un pequeño caballero, le ayudaba a elegir una corbata. Damián, dijo Leo con una seriedad solemne, cuando te cases con mi mami, serás mi papá para siempre y siempre, ¿verdad? Damián se arrodilló frente a él. Leo, hoy no solo me caso con tu mami. Hoy también te voy a adoptar legalmente. Eso significa que serás mi hijo oficial ante la ley, ante Dios y ante todo el mundo. Nada ni nadie podrá cambiar eso jamás. Los ojos verdes de Leo se llenaron de lágrimas de felicidad. Toda su vida había soñado con un padre de verdad. ¿Y, voy a poder llamarte, papá, delante de todos mis amigos?, preguntó con voz temblorosa. No solo puedes, quiero que lo hagas, respondió Damián, abrazándolo con una ternura que había guardado en su corazón durante años. Estoy más orgulloso de ser tu papá que de cualquier otra cosa que haya logrado en mi vida. La ceremonia comenzó a las 4 de la tarde. Leo fue el primero en caminar por el pasillo central, portando los anillos sobre una almohada de seda, su sonrisa tan radiante que contagió de emoción a todos los presentes. Cuando Elena apareció en la entrada, del brazo de Isabel, un silencio reverencial se apoderó de la iglesia. Caminó lentamente, con los ojos fijos en Damián, que la esperaba en el altar con una expresión de amor tan puro que era casi tangible. El padre Miguel, un sacerdote veterano, había diseñado una ceremonia única para ellos. Estamos aquí, comenzó, para presenciar no solo la unión de dos almas, sino el nacimiento de una familia formada a través de la gracia, la perseverancia y la capacidad infinita del corazón para sanar. Damián tomó las manos de Elena y pronunció sus votos. Elena, cuando te encontré, no sabía que en realidad era yo quien estaba siendo rescatado. Tú y Leo han traído propósito y amor verdadero a mi existencia. Prometo amarte,
protegerte y ser el esposo que mereces y el padre que Leo necesita. Nuestra familia será mi prioridad absoluta hasta mi último aliento. Elena respondió con el corazón en la mano. Damián, apareciste como un milagro cuando había perdido toda esperanza. Me has dado seguridad, amor incondicional y la oportunidad de ser la mujer y madre que siempre soñé. Prometo amarte, apoyarte y construir contigo la familia más fuerte del mundo. El momento culminante llegó cuando el padre Miguel llamó a Leo al altar. El niño se posicionó entre ambos mientras el sacerdote leía las palabras sagradas. Leo, dijo el sacerdote, ¿aceptas a Damián como tu padre verdadero? Sí, gritó Leo con tal fuerza y convicción que la iglesia estalló en risas y aplausos. ¿Y tú, Damián? Continuó el sacerdote, ¿prometes amar, proteger y cuidar a Leo como tu hijo verdadero? Lo prometo con todo mi corazón y toda mi alma, respondió Damián, su voz quebrada por la emoción. La celebración en el salón de un hotel de 5 estrellas fue un evento inolvidable. Elena había insistido en invitar a muchas de las madres solteras que había conocido a lo largo de los años. Ver sus rostros llenos de esperanza mientras presenciaban su felicidad era un regalo en sí mismo. Durante su discurso, Elena se dirigió a ellas: quiero que cada madre soltera aquí sepa que su lucha no es en vano. Nunca pierdan la esperanza. La fundación que hemos creado está aquí para apoyarlas a todas. Damián añadió: este amor que hemos encontrado nos hace estar más comprometidos que nunca con ayudar a otras familias a encontrar estabilidad y oportunidades. El primer baile como esposos fue al son de Perfect de Ed Sheeran. Mientras bailaban, rodeados de sus seres queridos, Elena sintió que por fin había llegado a casa. Pero la mayor sorpresa de la noche llegó cuando Leo tomó el micrófono. Hola a todos, comenzó, su vocecita resonando en el salón. Soy Leo Herrera. Hizo una pausa para enfatizar su nuevo apellido. Quiero darle las gracias a mi nuevo papá, Damián, por hacer que mi mami sea la mujer más feliz del mundo. Y también quiero darle las gracias por enseñarme que los papás de verdad no son los que te hacen, sino los que te eligen y te aman. No había un solo ojo seco en el salón. Damián subió al estrado, tomó a Leo en brazos y, con lágrimas corriendo por su rostro, le dijo: Leo, eres el mejor regalo que la vida me ha dado. Ser tu papá es mi mayor honor. La luna de miel de 3 semanas por Europa fue un sueño hecho realidad. Visitaron París, donde Leo quedó fascinado con la Torre Eiffel e insistió en que algún día él construiría una todavía más alta. Recorrieron Roma, donde Damián le explicaba la historia detrás de cada monumento antiguo, mientras Leo, insaciable, hacía 1.000.000 de preguntas inteligentes que demostraban la velocidad vertiginosa con la que su mente absorbía el conocimiento. El viaje culminó en Londres, donde Elena finalmente pudo pisar el campus de la universidad en la que había soñado estudiar en su juventud. Allí, Damián, en secreto, había organizado que le otorgaran un doctorado honorario en trabajo social, un reconocimiento a su labor transformadora con la fundación. Cuando regresaron a casa, encontraron que la Fundación Renacer había cobrado vida. Se erigía en un edificio de 5 pisos que Damián había adquirido y renovado por completo. El primer piso albergaba una guardería gratuita de última generación, un espacio seguro y estimulante para los hijos de las madres participantes. El segundo estaba dedicado a aulas de capacitación laboral, equipadas con tecnología de punta para enseñar habilidades administrativas, informática, inglés de negocios y principios de emprendimiento. El tercer piso ofrecía una suite de consultorios para servicios de apoyo psicológico, asesoría legal gratuita y orientación financiera personalizada. El cuarto piso estaba ocupado por las oficinas de los 30 empleados a tiempo completo que gestionaban los diversos aspectos del programa. Y el quinto piso era el santuario de Elena, su oficina ejecutiva, desde donde coordinaba todas las operaciones con una vista panorámica de la ciudad que le servía como un recordatorio constante del increíble camino que había recorrido. En su primer año de funcionamiento, la fundación ayudó a más de 500 madres solteras a encontrar un empleo estable y bien remunerado. Proporcionó cuidado infantil gratuito a más de 200 niños, otorgó microcréditos para emprendimientos a 150 mujeres y ofreció servicios de apoyo emocional y legal a más de 1.000 familias.
Los resultados superaron con creces las expectativas más optimistas, y pronto comenzaron a recibir solicitudes de otras ciudades interesadas en replicar su exitoso modelo. Leo, ahora oficialmente Leo Herrera, florecía en su nueva escuela privada, donde había sido identificado como un niño superdotado en matemáticas y ciencias. Sus maestros no dejaban de comentar sobre su madurez emocional, su capacidad de liderazgo innata y su extraordinaria empatía hacia otros niños que enfrentaban dificultades. Con tan solo 7 años, ya expresaba su firme deseo de ayudar a familias como la nuestra cuando sea grande. Los fines de semana se habían convertido en un tiempo sagrado para la familia Herrera. Los sábados por la mañana estaban dedicados a proyectos de construcción en el jardín, donde Damián enseñaba a Leo habilidades prácticas mientras construían juntos una casa en el árbol tan elaborada que se había convertido en la envidia de todos sus compañeros de clase. Las tardes de sábado eran para expediciones culturales a museos, bibliotecas o exploraciones urbanas, donde Leo aprendía sobre arquitectura, historia y ciencias. Los domingos eran días familiares por completo. Misa por la mañana para agradecer sus bendiciones, almuerzos largos y perezosos en el jardín, y tardes de lectura acurrucados en el sofá mientras Damián leía novelas de aventuras con voces dramáticas que hacían reír a Leo hasta las lágrimas. Las noches seguían siendo el momento más especial para todos. Después de cenar juntos, compartiendo las anécdotas del día, se sentaban en la terraza bajo el manto de estrellas. Leo les contaba sobre sus logros escolares y sus sueños, y luego Damián y Elena lo llevaban juntos a la cama, turnándose para contarle cuentos y darle besos de buenas noches que aseguraban dulces sueños. Una noche particularmente memorable, 6 meses después de la boda, mientras observaban una lluvia de meteoros, Leo hizo una pregunta que conmovió profundamente a sus padres. Papá Damián, mami, van a tener un bebé para que yo pueda ser un hermano mayor. Damián y Elena intercambiaron sonrisas cómplices. Habían hablado de expandir la familia, pero habían decidido esperar a que Leo se sintiera completamente seguro en su nueva vida. ¿Te gustaría tener un hermanito o una hermanita?, le preguntó Elena. Sí, respondió Leo con un entusiasmo desbordante. Podría enseñarle todo lo que papá Damián me ha enseñado. Construiríamos cosas juntos y yo lo protegería siempre. 3 meses después, Elena anunció durante la cena que estaba embarazada. Leo gritó de alegría y comenzó a planificar todo lo que haría con su nuevo hermanito. Damián lloró de pura felicidad, sabiendo que su familia crecía de la manera más perfecta. El embarazo fue un periodo de dicha, rodeada del amor y el cuidado constante de Damián. Leo participó activamente en cada preparativo, ayudando a decorar el cuarto del bebé y hablándole al vientre de su madre todas las noches para que el bebé ya conociera su voz. Cuando nació Sofía Isabela Herrera, una niña perfecta con los ojos verdes de su madre y el cabello oscuro de su padre, la familia se sintió finalmente completa. Leo se convirtió en el hermano mayor más dedicado y protector imaginable. 2 años después, mientras celebraban su 3er aniversario de bodas, Elena reflexionó sobre el extraordinario viaje desde aquella mañana desesperada en el cuarto de suministros. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo a Damián mientras bailaban al son de la misma canción de su boda. ¿Qué?, preguntó él. Que no cambiaría nada del pasado, ni siquiera el dolor. Porque todo eso me trajo exactamente aquí, a este momento perfecto, con esta familia perfecta. Damián la besó con una ternura infinita. Y esto es solo el comienzo de nuestra historia. Y así, una mujer que había comenzado como una empleada de limpieza desesperada, se había convertido en una mujer millonaria, no solo en dinero, sino en amor, propósito y esperanza. Su historia se convirtió en una inspiración, demostrando que los finales más hermosos a menudo surgen de los comienzos más desesperados. 5 años después de aquella mañana fatídica, Elena Herrera se encontraba en el podio del Centro de Convenciones Internacional, frente a una audiencia de más de 3.000 mujeres empresarias, líderes sociales y activistas de 26 países diferentes. Era el primer Congreso Mundial de Empoderamiento Femenino, un evento que ella misma había organizado a través de su fundación. La mujer tímida y desesperada se había convertido en una oradora internacional,
Autora de un bestseller y directora de una organización que operaba en 12 países y había impactado las vidas de más de 15.000 familias. Queridas hermanas, comenzó Elena, su voz clara y poderosa resonando en el auditorio. Hace exactamente 5 años, yo era una madre soltera desesperada que escondía a su hijo en un cuarto de suministros mientras limpiaba oficinas. Hoy estoy aquí como prueba viviente de que ninguna mujer, sin importar cuán desesperante sea su situación, está condenada a vivir por debajo de su potencial. En la primera fila, Damián la observaba con un orgullo desbordante. A su lado, Leo, ahora un joven de 11 años, extraordinariamente maduro, sostenía en brazos a su hermana Isabela, de 3 años, quien aplaudía cada vez que escuchaba la voz de su madre. En estos 5 años, Leo se había convertido en el mejor estudiante de su clase y en un líder natural, apasionado por ayudar a otros. Había iniciado un club de tutorías en su escuela y visitaba regularmente los centros de la fundación para leerles cuentos a los niños más pequeños. Mi transformación, continuó Elena, no habría sido posible sin 3 elementos. La capacidad de mantener la esperanza en la oscuridad, la disposición a aceptar ayuda inesperada y la determinación de usar nuestras propias luchas para crear caminos más fáciles para otras mujeres. La audiencia estalló en un aplauso prolongado. Durante el receso, Elena fue rodeada por mujeres ansiosas por compartir sus historias. Entre ellas estaba Ana María Torres, una mujer de 35 años de Colombia. Señora Herrera, dijo con lágrimas en los ojos, tengo 3 hijos. Perdí mi trabajo y mi esposo nos abandonó. Estaba pensando en entregarlos a servicios sociales. Pero escucharla me ha devuelto la esperanza. Elena tomó sus manos. Ana María, usted es exactamente la madre que sus hijos necesitan. Y vamos a encontrar maneras de ayudarla a construir la estabilidad que necesita. Durante la siguiente hora, Elena la conectó con coordinadores de la Fundación en Colombia, le proporcionó información sobre microcréditos y programó una videoconferencia de seguimiento. Esta atención individualizada era el sello distintivo de su liderazgo. Esa noche, en la cena de gala, Damián tomó el micrófono. Hace 5 años, dijo con la voz cargada de emoción, conocí a una mujer extraordinaria en circunstancias que podrían haber sido devastadoras. Ella enfrentaba la peor crisis de su vida, y yo vivía en un vacío emocional. Esa mañana nos enseñó que las mayores bendiciones a menudo vienen disfrazadas de crisis. Miró a su familia en la mesa principal. Elena no solo transformó mi vida personal, me enseñó que la verdadera riqueza se mide por el impacto positivo que generamos en los demás. Los aplausos fueron interrumpidos por Leo, quien caminó con confianza hacia el podio. Hola a todos, comenzó, su voz clara y pausada. Soy Leo Herrera. Cuando era pequeño, no tenía papá y mi mami trabajaba muy duro. A veces tenía miedo, pero mi mami nunca dejó de luchar. Su voz se hizo más fuerte. Ahora tengo el mejor papá del mundo y una hermanita hermosa. He aprendido que no importa lo difíciles que sean las cosas, siempre pueden mejorar si no nos rendimos. Se dirigió directamente a Ana María. Señora Ana María, mis amigos a veces me preguntan si me siento diferente porque mi familia se formó de una manera distinta. Y yo siempre les digo que me siento afortunado, porque mi familia se eligió con amor verdadero. Usted y sus hijos van a estar bien, porque el amor que tiene por ellos es lo más poderoso del mundo. No había un solo ojo seco en el salón. Cuando Leo terminó, Ana María lloraba abiertamente, pero esta vez, eran lágrimas de esperanza. El segundo día del Congreso se centró en talleres prácticos. Elena participó activamente en todos, no solo como organizadora, sino como una estudiante más, convencida de que el liderazgo efectivo requiere una humildad constante. Durante un taller sobre emprendimiento femenino, compartió detalles sobre los programas de microcréditos de su fundación. Uno de los errores más comunes, explicó, es asumir que todas las mujeres tienen el mismo nivel de preparación para manejar un negocio. Nosotros hemos desarrollado un sistema de evaluación de 3 niveles que identifica exactamente qué tipo de apoyo necesita cada una. Necesita cada mujer.
Algunas, explicó, se presentaban con una idea de negocio sólida y solo requerían el capital inicial para ponerla en marcha. Otras, sin embargo, necesitaban una capacitación fundamental en administración y gestión, un conocimiento básico que era la llave para su autonomía. Y un tercer grupo, quizás el más numeroso, requería un apoyo emocional profundo y un trabajo intensivo en el desarrollo de su confianza personal mucho antes de que pudieran siquiera considerar la posibilidad de emprender. Para respaldar sus afirmaciones, proyectó estadísticas específicas que demostraban la abrumadora efectividad de su enfoque personalizado. En nuestros primeros 5 años de operación, hemos otorgado microcréditos a 2.500 mujeres. Hemos alcanzado una tasa de reembolso del 93% y, aún más impresionante, una tasa de crecimiento empresarial sostenido del 78%. Hizo una pausa, dejando que los números resonaran en la sala. Pero más importante que las cifras financieras son las transformaciones familiares. El 85% de las mujeres que han participado en nuestros programas reportan mejoras significativas en la autoestima de sus hijos, un rendimiento académico superior y una mayor estabilidad emocional en el núcleo familiar. El último día del Congreso culminó con un acto de una trascendencia histórica. La firma de acuerdos de colaboración entre la Fundación Renacer y organizaciones homólogas de 15 países distintos. El objetivo era crear una red internacional coordinada, un tejido global de apoyo para madres solteras. Estos acuerdos establecían protocolos para compartir las mejores prácticas, intercambiar persona. L especializado, coordinar programas de capacitación transnacionales y crear un sistema de apoyo continuo para mujeres que necesitaran reubicarse geográficamente, ya fuera por razones de seguridad familiar o por nuevas oportunidades laborales. Estamos creando algo que nunca antes ha existido, anunció Elena durante la emotiva ceremonia de clausura, su voz resonando con una convicción inquebrantable. Una red global donde ninguna madre soltera tendrá que enfrentar sus desafíos en completa soledad. Un espacio donde compartiremos recursos, conocimientos y, sobre todo, esperanza, a través de fronteras y culturas. Mientras la familia Herrera regresaba a casa después de 3 días intensos pero increíblemente gratificantes, la pequeña Sofía Isabela dormía plácidamente en su asiento de seguridad, agotada por la sobrecarga de estímulos y la atención constante de cientos de mujeres que la habían colmado de mimos. Leo, por su parte, revisaba meticulosamente las notas que había tomado durante las presentaciones, ya inmerso en la planificación de un proyecto escolar sobre liderazgo femenino internacional que presentaría a sus compañeros. ¿Sabes qué fue lo más hermoso de estos 3 días?, le preguntó Elena a Damián mientras él conducía con calma por las calles familiares de su ciudad, la noche envolviéndolos. ¿Qué?, respondió él, tomando su mano libre y entrelazando sus dedos. Ver cómo Ana María cambió por completo desde el primer día hasta hoy. Llegó sintiéndose una madre fracasada, rota. Y se va con un plan de negocio completo bajo el brazo, una red de apoyo internacional a su disposición y la convicción absoluta de que puede forjar una vida extraordinaria para sus hijos. Esa transformación que ella vivió en 3 días, observó Damián con perspicacia, es exactamente lo que tú experimentaste en una sola mañana, hace 5 años. A veces, el cambio que redefine una vida entera llega en un único instante de claridad y oportunidad. Y a veces, añadió Leo desde el asiento trasero, sin levantar la vista de sus apuntes, llega porque personas buenas deciden ayudar a otras personas buenas que están pasando por un momento difícil. Elena sonrió, escuchando la sabiduría simple pero profunda de su hijo. Durante esos 5 años extraordinarios de transformación, había comprendido que la verdadera felicidad no residía en haber escapado de las dificultades del pasado, sino en utilizar esas mismas experiencias para sembrar oportunidades de sanación y crecimiento para otros que enfrentaban desafíos similares. Esa noche, después de acostar a Sofía Isabela y ayudar a Leo con sus últimas tareas, Elena y Damián se sentaron en su terraza favorita. Las estrellas, testigos silenciosos de tantas conversaciones cruciales a lo largo de su matrimonio, parpadeaban sobre ellos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber intervenido aquella mañana en el cuarto de suministros?, le preguntó Elena, acurrucándose contra su hombro. Jamás, respondió Damián sin la menor vacilación.
Fue la mejor decisión de toda mi vida. Pero ahora entiendo que no fue solo mi decisión. Fue el destino, fue la gracia divina, fue el universo conspirando para tejer algo hermoso a partir de hilos de desesperación. Y mientras contemplaban el firmamento sobre la ciudad donde habían construido su hogar, su familia y su legado de esperanza, ambos sabían que su historia había revelado una verdad fundamental. Que el amor verdadero, cuando se combina con la acción generosa y un propósito compartido, tiene el poder de transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras y, con el tiempo, el mundo mismo. Habían transcurrido 10 años. Una década desde aquella mañana que redefinió el destino de una madre desesperada y su hijo de 6 años. Elena Herrera, ahora con 38 años, estaba de pie en el balcón de su oficina en el flamante edificio de la Fundación, contemplando la ciudad bañada por la luz dorada del atardecer. La estructura de 15 pisos era un faro de esperanza, un símbolo tangible de transformación. Albergaba no solo las oficinas de una organización que ya operaba en 25 países, sino también viviendas de transición, centros de capacitación, guarderías y clínicas médicas gratuitas. La mujer que una vez había temblado de miedo ante la idea de perder su trabajo de limpieza, se había convertido en una de las líderes sociales más respetadas del continente. Su libro, Del cuarto de suministros al éxito, había sido traducido a 15 idiomas y había vendido más de 1 millón de copias. Pero su impacto real se medía en las miles de cartas que recibía, testimonios de mujeres que, inspiradas por su historia, habían encontrado el valor para reconstruir sus vidas. El sonido de pasos familiares la sacó de sus cavilaciones. Damián se acercó por detrás y la abrazó con suavidad. ¿En qué piensas, mi amor?, le preguntó. En lo increíble que es todo esto, respondió Elena, recostándose contra él. A veces todavía siento que no es real. Que hayamos construido todo esto juntos, que nuestros hijos crezcan con tanto amor, que miles de familias hayan encontrado esperanza a través de nuestra historia. Damián también había evolucionado. El empresario solitario se había convertido en un filántropo visionario, movilizando más de $100 millones en inversión social. En ese momento, apareció Leo. Con 16 años, era un joven extraordinario que combinaba una brillantez académica deslumbrante con una madurez emocional poco común. Presidente del Consejo Estudiantil y fundador de un programa de tutorías de alcance nacional, ya tenía sobre la mesa múltiples becas universitarias completas. Mamá, papá, dijo con su sonrisa radiante. Sofía Isabela quiere que vean el proyecto que terminó. Dice que es una sorpresa. Sofía Isabela, ahora con 8 años, había heredado la determinación de su madre y la visión de su padre. Era brillante, creativa y profundamente consciente del legado de su familia. La encontraron en el área de estudio, rodeada de carteles, modelos tridimensionales y una presentación que había preparado en secreto. Miren, exclamó, señalando una maqueta detallada. Es mi plan para construir ciudades especiales para familias como la nuestra era antes. Se llaman Ciudades de Esperanza y tienen todo lo que las mamás solteras necesitan. Su proyecto era asombrosamente sofisticado. Había diseñado comunidades integrales con viviendas asequibles, centros de capacitación, guarderías, clínicas, espacios comerciales y parques, todo conectado por un sistema de transporte público eficiente. Y calculé que, si construimos una en cada estado, podríamos ayudar a 30.000 familias cada año, continuó con confianza. Las mamás que ya son exitosas pueden ser mentoras para las nuevas que lleguen. Elena sintió que las lágrimas de orgullo le anegaban los ojos. Ver a su hija de 8 años no solo comprender la misión familiar, sino contribuir con ideas viables, era la confirmación más hermosa de que habían criado niños que continuarían su obra. Sofía Isabela, dijo Damián, arrodillándose a su lado. Este proyecto es increíble. De hecho, creo que deberíamos presentarlo al consejo directivo para considerarlo como nuestro próximo gran proyecto. Los ojos de la niña se iluminaron. ¿En serio, papá? ¿Mi idea podría ayudar a familias de verdad? Mi amor, respondió Elena, abrazándola. Tu idea podría revolucionar la forma en que ayudamos a las madres solteras.
Eres un genio con un corazón inmenso. 3 meses después, en la ceremonia de graduación de Leo, donde fue galardonado como el estudiante con el promedio más alto en la historia de su escuela, él dedicó su discurso de valedictorian a la historia de su familia. Hace 16 años, comenzó frente a 2000 personas, mi madre era una empleada de limpieza que me escondía en un cuarto de suministros. Hoy, es una líder mundial que ha transformado más de 50.000 vidas. Su voz se cargó de pasión. Pero lo que más me enorgullece es que nunca olvidó de dónde venimos. Nunca perdió la conexión con el dolor que motiva nuestro trabajo. Se dirigió a sus padres. Mamá, me enseñaste que siempre hay esperanza. Papá, me enseñaste que el amor verdadero se demuestra con acciones. Por eso he decidido estudiar políticas públicas internacionales, porque quiero expandir el trabajo que ustedes comenzaron, hasta que ningún niño tenga que crecer sintiéndose inseguro. La ovación duró 10 minutos. 2 años más tarde, durante la celebración del 12º aniversario de la fundación, una mujer se acercó a Elena. Era Ana María Torres. Señora Elena, dijo con la voz entrecortada, ¿se acuerda de mí? Soy la mujer que quería entregar a sus hijos. Elena la abrazó de inmediato. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo están? Mis 3 hijos terminaron la universidad con becas completas. Mi hija mayor es médica, mi hijo del medio ingeniero, y el menor estudia Derecho. Abrí una panadería que ahora tiene 5 sucursales y da trabajo a 20 madres solteras. Ana María lloraba abiertamente. Todo porque usted me dio esperanza cuando yo la había perdido toda. Ana María, usted hizo todo el trabajo. Usted nunca se rindió. Pero sin su ejemplo, sin saber que era posible, nunca lo habría intentado. Usted me salvó la vida. Y la de mis hijos. Esa noche, en casa, Elena compartió la historia de Ana María. Esto es exactamente por lo que hacemos todo, dijo con lágrimas de alegría. Para que ninguna madre se sienta tan desesperada como yo me sentí, añadió, y para que ningún niño crezca sin esperanza, como yo los primeros 6 años, concluyó Leo, ahora con 18 años. Y para que cuando yo sea grande, pueda ayudar a más familias, dijo Sofía Isabela, con 10 años y su determinación característica. Damián sonrió. Estoy agradecido por haber encontrado mi propósito a través del amor de una mujer extraordinaria. Elena miró a su familia. Estoy agradecida por cada momento difícil, porque me preparó para valorar esta felicidad. Estoy agradecida por cada lágrima, porque me dio la empatía para ayudar. Y estoy eternamente agradecida porque nuestras vidas se cruzaron de la manera más perfecta. Un año después, Elena llevó a Sofía Isabela al piso 15 del edificio corporativo donde todo había comenzado. Una placa conmemorativa rezaba, en este lugar nació la esperanza que transformó miles de vidas. Mamá, preguntó Sofía Isabela, ¿tienes miedo de que algún día perdamos todo esto? Elena abrazó a su hija. Mi amor, ya aprendí que lo más importante no se puede perder. El amor de nuestra familia, la educación que tienen, las vidas que hemos tocado, esas son riquezas que nadie puede quitarnos. Como dice mi hermano Leo, asintió la niña, somos ricos en lo que realmente importa. 6 meses después, renovaron sus votos matrimoniales en su 15º aniversario. Leo, ordenado ministro especialmente para la ocasión, ofició la ceremonia. Hace 15 años, dijo, 2 almas perdidas se encontraron. Una necesitaba ser rescatada, el otro necesitaba un propósito. Juntos descubrieron que el amor verdadero no solo sana, sino que multiplica bendiciones para el mundo. Cuando se besaron, Sofía Isabela gritó desde la primera fila, así se hace, familia Herrera. Esa noche, bajo las estrellas, Elena le dijo a Damián, ¿sabes qué es lo más increíble? Que nuestra historia comenzó con la mayor crisis de mi vida y se convirtió en la mayor bendición para miles. Y pensar, dijo Damián, que todo empezó porque decidí preguntarte qué pasaba en lugar de despedirte. No, respondió Elena con una sonrisa. Todo empezó porque el universo sabía exactamente lo que necesitábamos y orquestó el encuentro perfecto en el momento perfecto.
Sofía Isabela se acercó con un dibujo de una familia feliz rodeada de muchas otras. Así veo nuestra vida. No solo somos nosotros cuatro, somos una familia gigante con todas las personas que hemos ayudado. Y así, la historia que comenzó en la desesperación de un cuarto de suministros, se convirtió en un legado de amor, propósito y transformación. Elena finalmente entendió que el propósito más grande de cualquier bendición es convertirla en una bendición multiplicada para otros. En esa verdad, encontró la paz perfecta.